diga, sí. sí, es Yo verdad. estoy hablando por la Cuando- mañana. Si usted se siente afectado, es problema suyo. Bueno, no ha dicho nada. No, yo no soy Tiene el dueño de la razón. radio. El O sea, dueño de yo la no radio tengo tiene un control, vacaciones, o sea, tiene un ahora resulta control de todo. que tengo que estar Yo a usted siempre. no le he visto en la mañana. Yo he estado ahí siempre, mira, yo bajo del Olimpo acá. No se ponga molesto. Ay, Ahí está, vea, don Bo, vea, ahí está trabaje Jaco que el Pérez, economista trabaje que está está el así. economista Doctor Fidel Márquez está ahí. Martes. Bueno, vamos a darle la Dele bienvenida. usted solito primero. Economista, bienvenido. Vea, ahí Economista está. Fidel Márquez Palacio. Bueno, yo llevo 20 minutos escuchándolos a ustedes. Parece que el de la cabina no se daba cuenta que yo estaba conectado. Qué Así pena, es, qué así. pena. Disculpe. Discúlpanos, qué pena, recién nos dijo. No sé qué. Por favor, ya. No parezca ecuatoriano, ya, siga. Oiga, mi querido Fidel, ¿cómo va? ¿Cómo ha pasado? Se lo ve Bien, rejuvenecido. ¿cómo están ustedes? Bien. Todo bien. Oiga, ¿usted está De estresado? ahí ¿No? los veo. ¿O está estresado o no está estresado? Y necesita ya el tinte. Ya voy, igual que usted. Pero usted parece más viejo que yo. Oiga, verdad que las luces hacen relucir mucho las canas, pero bueno. Oiga, ¿cómo se siente? Epa. No tan bien como usted, pero ahí vamos. Qué bueno. Porque hay mucho contenido que está sufriendo ahorita, digo, mucho impuesto, no hay cómo trabajar, No, todo a está, ver, tranquilo. y dicen que estamos en recesión y después dicen que no estamos en recesión. Cuéntenos, ¿estamos o no estamos? No, tú sabes bien que no estamos en recesión porque técnicamente para estar en recesión necesitamos haber decrecido consecutivamente durante 2 trimestres y eso no ha sido nuestro caso. Y el propio Banco Central planteó que en el primer trimestre de este año se creció al 1 punto tanto, que no es mucho, pero es un crecimiento. ¿Qué es lo que ocurre con esto, Jaime? Y es que en el ciclo, la tendencia, sí tenemos una tendencia que tenemos un crecimiento desacelerado en este caso, y que sí la tendencia nuestra, si lo comparamos haciendo análisis de ciclos, sí vamos a ver que tenemos un ciclo que está en su etapa más baja, ¿no? Pero eso es análisis de ciclo, no en cuanto a crecimiento del PIB, que son cosas distintas. Okay. Entonces, eso es cuando decimos recesión, auge, etcétera, el ciclo económico, ¿no? Correcto. Estamos en la etapa esta de la curva abajo, Ahora, eso... para que la gente pueda entender. Correcto. Ahora eso, Fidel, efectivamente lo que tú dices, ¿no? Es una posición, y te voy a decir con el mayor respeto, teórica de algunos especialistas en los rubros específicamente económicos, pero el que nos escucha y el que esté en las calles mira varias cosas. Primero, hay desempleo. Segundo, no hay seguridad. Tercero, no hay salud. Y resulta que no hay plata, o sea, se siente una iliquidez muy profunda, y cuando me hablan del PIB no lo entiendo, digo, ¿qué es esto? ¿Qué es la recesión? ¿Cómo me afecta a mí? Y después viene el PBI, y si crecemos el 0.1, y no, la gente no lo comprende, porque no lo está viviendo. ¿Cómo lo analiza y cómo se lo puede explicar desde un punto de vista en donde la gente sienta que realmente estas anuncios que se hacen de recesión, no recesión, de efectivamente que no hay liquidez, etcétera, puedan ser manejados por la gente que va en la calle? O sea, decir, bueno, sencillo, Jaime. Sí, cuéntame. ¿Cómo estábamos antes de la pandemia? ¿Cómo estamos ahora con relación a esa posición previa pandemia? Seguimos por debajo. Por eso es que la gente dice, tenemos este problema en el país. Siempre hemos tenido nuestra estructura de empleo, siempre ha sido la misma. Si tú te pones a analizar cuánto ha sido el empleo pleno o empleo adecuado, el nombre que le quieran poner, ¿no? Que la gente con los ingresos que tiene en un trabajo formal puede tener una vida decente. El 30, 40%, siempre hemos estado en ese rango. Siempre hemos tenido un problema de subempleo entre el 60 y el 70%. Y el gran problema del país no es el problema del desempleo abierto, porque nos ponen la cifra. Tenemos un desempleo abierto, una sola cifra, por debajo del 4%, por debajo del 5%. Pero la verdad es el dinero con que cuenta la familia ecuatoriana, es decir, su horizonte presupuestario. O en otro sentido, los recursos con que cuenta le alcanzan para poder tener una vida digna durante un mes. No. La familia ecuatoriana, no. Y esa es la gran verdad. Pero mientras sigamos pensando que el problema nuestro no está en el ser humano, sino está en indicadores, en cuestiones como que nos dicen tanto tenemos que crecer, estamos creciendo a tanto, etcétera. Esos son números. Pero la verdad es que
la familia ecuatoriana, los niveles de pobreza los tenemos estancados. ¿Por qué? Y esto tiene una explicación. ¿Cómo está? Y yo siempre parto de un indicador que para mí es esencial. ¿Qué ha pasado con el consumo de la familia? Se ha estancado, ha disminuido y por eso los niveles están paupérrimos de crecimiento. ¿Qué ha pasado con la inversión? Tenemos una inversión pública que no llega al 28% de lo que estaba planificado. ¿Qué pasa con la formación bruta de capital fijo? Que es la inversión que nos llega al país, que se crea tanto por capital nacional como por inversión extranjera directa. Estancadísimo, disminuyendo. ¿Cuánto ha sido la inversión extranjera directa en el país? 500, 600 millones de dólares. Entonces, ¿cómo vamos a tener? No hay crecimiento por ningún lado en ese sentido, ¿no? Y cuando tú analizas, son las mismas estructuras productivas que tenemos de hace 50 años. Variando un poco, seguimos teniendo crecimientos por determinados sectores, ramas de actividad económica del sector primario, fundamentalmente. Fidel, correcto. Y la verdad es que yo quisiera que me digas cómo solucionar este problema, porque más allá de todo lo que se dice, que es lo típico, ¿no? Baja el gasto, sube el ingreso y equilibra la caja fiscal, que de alguna manera eso te da masa monetaria para poder mover la economía. ¿Cuál es la realidad? ¿Hacia dónde vamos? Porque, oye, discúlpame, mucha gente tiene un oscuro pasadizo que no ve la luz. Dice, a ver, aquí, ¿cómo vamos a bajar los gastos? Pues si se gastan más de lo que ingresa. Y encima hay gente que es, digamos, o grupos políticos, o no políticos, pero digamos, la gente que está con la ecología, que impide que suban los ingresos, o qué sé yo, o hablan de los animales, entonces comienzas a cambiar un poco de cosas, y tú dices, ¿cómo hacer para hacerles entender a los ecuatorianos que efectivamente el problema somos nosotros mismos, ¿no? Porque no hay luz, no, o sea, te soy honesto, tal vez estoy equivocado, y existe esa luz, pero no la veo. ¿Me puedes explicar cómo solucionar un problema que nos vemos arrastrando hace mucho tiempo? A ver, Jaime, lo primero que tenemos que acabar de entender que es que no podemos morirnos de sed teniendo un manantial. Ese es el primer concepto. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos que utilizar racionalmente los recursos con que contamos. Significa no contaminar por contaminar. Sí, lo que digo es que tenemos que tener una unión inteligente con la naturaleza, utilizarla con el menor impacto posible de acuerdo a la tecnología existente. Porque lo que no podemos permitir es que en función de falsos conceptos, a mi modo de ver, de estos progresismos que se llaman hoy en día, donde hay que proteger y darle todos los derechos a la naturaleza. Pero mis niños tienen y tengo un 30% casi de desnutrición infantil y tengo unos niveles de pobreza por encima del 30-40%. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que si yo tengo recursos naturales, no es que me voy a decir no utilizo los recursos naturales, no. Vamos a utilizar la tecnología que mejor se relacione con la naturaleza y explotemos adecuadamente. Pero ahora viene otro problema, que ¿qué ocurría? Antes se explotaba desmedidamente, pero teníamos una mala distribución de los recursos que salían de ahí. Y los que estaban en las zonas de influencia de esos recursos eran los menos favorecidos. Entonces, ahí yo creo que hicimos la teoría que es muy típica, la teoría del sofá. Que llegas a la casa y te encuentras que te están engañando, tu pareja te está engañando en el sofá y en vez de botar la pareja lo que bota es el sofá. Claro, clarísimo. Y entonces aquí el problema somos nosotros, como tú decías, que no sabemos aprovechar lo que tenemos. Ya, pero, y justamente hacia allá iba, y te voy a cambiar un poquito el tema más que económico, es a la educación. Y si tú te das cuenta, quienes apoyan la parte ecológica y van por causas, son las nuevas generaciones. Te estoy hablando de 38 para abajo, ¿no? Hasta los 18 años. Peor son las que vienen debajo de los 18, que ya no hay un tema claro, y hay una
digamos, una distorsión de las cosas a nivel sociedad. Y son los nuevos ecuatorianos. Porque cambiar la mentalidad no significa cambiar a los señores como Javier o como Eduardo, que están en la etapa, digamos, madura de asilo, sino que no como usted o como yo, que estamos todavía pollitos, ¿no verdad? El tema está en que efectivamente, ¿cómo hacer para cambiar esa mentalidad? ¿Y cuál es el problema? Porque si el problema somos los ecuatorianos, no nos damos cuenta, por más que hablemos y hablemos aquí 500 veces y pongamos presidentes que no sabemos por quién poner, y etcétera, ¿qué hacemos? Porque lo que vemos realmente asusta. Ya, lo primero es que estos señores que están hoy hablando, recuerda que tampoco es toda esa población o ese segmento poblacional de jóvenes, los llamados millennials o todos los demás que siguieron después, no sé cuántas generaciones hay ya. Hay que decirles a esos señores que la población tiende a ponerse vieja y cada vez va a haber una transición demográfica que tenemos que estar preparados para eso, pero además no incorporar a la realidad ecuatoriana saberes que vienen de otros lugares. Y por tanto tenemos nosotros que ver bajo nuestras condiciones, bajo la realidad ecuatoriana, bajo la realidad de pobreza, bajo la realidad de necesidades de ingresos, bajo la realidad de porcentaje de analfabetos digital que todavía tenemos, que es más del 30% en el Ecuador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que un segmento poblacional que además, yo le llamo la era tiktokera, claro, que están en función de que las obras de los clásicos están en las pastillas que te aparecen en TikTok y no se leen la obra, porque hay que decirlo así también. Así es. Y no van y profundizan en los problemas reales que tiene la sociedad ecuatoriana y se quedan en la cúpula de arriba. Sí, la naturaleza tiene que tener derecho, por supuesto que toda Navidad la naturaleza tiene que tener derecho porque es la única casa que tenemos todos, ¿no? Ajá. Y tenemos todos que protegerla, pero una cosa es tener un desarrollo sostenible o sustentable y otra cosa es no utilizar los recursos que tenemos en la naturaleza. Entonces, yo creo que los extremos son malos. Si la extrema explotación de los recursos sin tecnologías adecuadas, sin un uso racional de los mismos es inadecuado, el no usarla es peor todavía. Clarísimo. Le doy el paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para ti, mi querido. Un abrazo. Gracias, Jaime. Doctor Márquez, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto verlo a través de la plataforma. La verdad que cuando uno piensa desde el punto de vista económico, los ecuatorianos comunes y corrientes, bueno, ¿por qué tanto endeudamiento en nuestro país? Necesitamos siempre de los organismos multilaterales de crédito. El Fondo Monetario Internacional siempre nos tira la boya para salvarnos, pero también es un compromiso serio, porque, para citar el ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, hay que pagar en los próximos años, creo que 1.200 millones anuales, 1.300 millones anuales, y la deuda del Ecuador no termina de parar o de bajar, como se dice. ¿Qué hacemos? A ver, Javier, aquí es muy sencillo. ¿Por qué tenemos que ir al Fondo Monetario Internacional? Porque nosotros hacemos mal las cosas. Porque no tenemos políticas de Estado. Porque los acuerdos mínimos que tanto se hablan nunca han existido en el país, a diferencia de nuestros vecinos que sí tienen acuerdos mínimos establecidos y políticas de Estado. Y por eso el riesgo país de tanto de Colombia como de Perú están en 100, 200, 300 máximo. Y nosotros andamos pegados siempre a los 2000, ¿no? Y ahí es donde viene. ¿Cuál es la otra cuestión? En Colombia, en Perú, constantemente, a pesar de todos los problemas políticos que puedan tener, y hasta con guerrillas, narcotráfico, los problemas de inseguridad son tan parecidos a los nuestros. Pero ellos ¿de qué hablan constantemente? De las oportunidades, y facilitan oportunidades por sus políticas de Estado para la inversión. Ellos tienen inversión de 5.000, 7.000, 10.000 millones de dólares. Nosotros no llegamos a 500 millones de dólares. En el mejor de los años estaremos en 1.000. Entonces, esa realidad es nuestro problema. Nuestro problema es que nos desgastamos, no llegamos a acuerdos comunes. Y si no analicemos el comportamiento entre legislativo y ejecutivo, es un contacto. Ahora, ¿cuántos juicios políticos tenemos en estos momentos? Ahora, resulta que... Y además, y además lo otro, hasta lo interno de los partidos no se respetan las reglas de juego.
Claro, hacemos, o mejor dicho, este país ha sido gobernado por los gobiernos de turno de acuerdo a sus intereses gubernamentales y no hacia los intereses del Estado como tal, para que el beneficiado sea el ecuatoriano o los ecuatorianos y no en beneficio de los movimientos o partidos políticos cuyos autoridades están representadas en el poder. Y ese es el problema del Ecuador. Entonces se lo maneja, bueno, aquí como yo soy gobierno 4 años, voy a hacer esto y el resto que se joda, o que el próximo lo pague. No, pero vamos más allá. ¿Qué nos exigió en el último acuerdo del Fondo Monetario, que acá 2-3 días acaba el presidente hacer el comité para las finanzas sustentables, algo, un nombre parecido? Pero al final, ¿qué es? ¿Qué nos quieren decir con eso en el acuerdo del Fondo Monetario? Señores, hasta lo interno del gobierno pónganse de acuerdo y los distintos entidades que tienen que ver con las finanzas tengan un análisis integral, coordinado, sobre todo eso, coordinado, para que se pueda cumplir con lo que estamos estableciendo nosotros en estos acuerdos. ¿Eso fue lo que nos quisieron decir o no? Sí, en definitiva es así. Entonces, como usted bien dice, doctor Márquez, la culpa es nuestra, no de ahora, es de hace 30, 40 años. Así es, y no nos ponemos, ¿desde cuándo estamos oyendo la necesidad de los acuerdos mínimos? Ya no es consenso nacional, sino ya la palabra ahora es acuerdos mínimos. Lo que le faltaba, es decir, lo que le faltaba al Ecuador es una agenda país. Totalmente. Ya, pero yo me recuerdo, y tú te debes recordar, que hemos querido crear la marca país, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Ese es otro tema, porque también estamos totalmente desequilibrados ahí. Sacan unas, meten otras, promocionan unas, gastan billetes, y a la hora de la hora el Ecuador no sigue promocionándose turísticamente. Esa agenda país, en el caso del sector productivo, en su momento se estableció como 14, 15 puntos, si no me equivoco, y si no es más. ¿Cuántos de esos puntos se cumplieron? No importa el gobierno que haya estado. O sea, yo no estoy aquí para decirle A gobierno, B gobierno, C gobierno fueron un desastre, porque el país ha sido manejado desastrosamente económicamente hablando. Sí, no, realmente cuando entramos a analizar eso y vemos el comportamiento histórico, ninguna. Analicemos para que vean. Y gracias, y yo creo que esto hay que agradecerlo eternamente, que la coyuntura política nos llevó a la dolarización en el año 2000. Si no estuviéramos hundidos. Si no estuviéramos más que hundidos. Y que además, y que políticamente se dio una situación de una ruptura en el modelo que nos estaban imponiendo con el gobierno de Lenin. Yo creo que hay 2 momentos importantes en este país que hay que tomarlos en consideración. Uno, la transición Magua-Noboa, y Noboa impulsando y asumiendo la implementación de la dolarización, que yo creo que al presidente Gustavo Noboa no se le ha puesto en el sitial que hay que ponerlo en este sentido. Lo entrevisté en su momento, que en paz descanse el doctor Gustavo Noboa, y créame que cuando hablé casi media hora con él en un programa especial, hablamos de la dolarización, y la verdad que, como usted bien dice, doctor Márquez, no se le ha dado la importancia que tuvo el extinto presidente Gustavo Noboa por el tema de la dolarización. Pero bueno, eso quedará en la historia, porque la historia se escribe todos los días, así que a pesar de los libros que se escriban diciendo otras cosas. Así es, totalmente de acuerdo, y libros hasta de economía que se escriben otras cosas. Me refiero a gente que analice económicamente. Y lo de Lenín Moreno, el presidente Lenín Moreno, eso va a también quedar en la historia, doctor Márquez. Sí, y además porque estuviéramos nosotros en situaciones muy similares a la de vecinos. Sin duda. Y eso es una gran realidad que hay que reconocerlo. Y que además permitió, estos dos momentos históricos han permitido de una u otra forma que el país no haya caído en el abismo total. Porque también recordemos que a pesar de tener el indicador de riesgo país bien elevado, hemos mantenido bajos niveles inflacionarios, bajos niveles de desempleo. Pero ¿qué nos ocurre? Que nosotros no sabemos cómo vendernos como país. Yo creo que eso es un gran error que tenemos en el país. No sabemos vendernos como país.
Es que países con menos condiciones, con menos recursos que el Ecuador, tienen mejores resultados económicos que el Ecuador. Es que ni siquiera entre nosotros nos ponemos de acuerdo, como usted señalaba, doctor Márquez. Solamente para ponerle un ejemplo, parece tonto, pero turísticamente viable. ¿Cómo es posible que el primer balneario turístico de nuestro país, Salinas, no tenga un aeropuerto y ese aeropuerto esté manejado por las Fuerzas Armadas? O sea, para venir a Salinas alguien de afuera tiene que pasar por Quito, por Guayaquil. Sí. Totalmente. En cambio, cuando en el mundo entero los lugares turísticos tienen su propio aeropuerto. Entonces, el vecino del norte nomás, vamos a Cartagena, aterriza en Cartagena, vamos a Medellín, aterriza en Medellín, ¿no? Pero acá, vea, mi querido doctor, es complicado. Lo cierto es que, para cerrar mi parte de esta entrevista, es un año político, electoral. Yo creo que lo que se pueda manejar desde el punto de vista de la política económica no va a ser tan fácil. A diciembre tendremos que pagar o hacer otro desembolso de $1,000 y pico de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. No sabemos quién vaya a ganar la presidencia de la República, y quien la vaya a ganar tiene un problema serio que afrontar, porque si no, seguirá siendo administrado nuestro país como ha venido siendo administrado en los últimos 40 años. A la maldita sea, y por intereses políticos y no de los ecuatorianos. Lo veo así, doctor Márquez, no sé. Sí, no, yo también lo veo, porque no hay claridad en estos momentos, y las propuestas que estamos percibiendo siguen siendo las mismas. Entonces, en este sentido, también hay una situación que habría que ver de todas las propuestas que se nos están presentando o se nos vayan a presentar, porque por la cuenta llegué casi hasta 15 precandidatos, ¿no? Sí, más o menos. Vamos a ver cómo se depura esto ahora. Ya hay 3 o 4 que van seguro, al parecer. Y hay 2 siempre fijos que podrían llegar a la segunda vuelta, doctor Márquez. Le voy a dar paso. Exactamente. Hay dar... 2 que van a la segunda. Sabemos que hay segunda vuelta. Y yo no sé para qué el resto quiere participar. No entiendo. Pero ese es el paisito que tenemos. Le voy a dar paso a Eduardo Mendoza. Querido Fidel, ¿cómo estás, hermano? Gusto de saludarte. Buenos días. Nos topamos la última vez que nos vimos acá en el Ecotec, ¿te acuerdas? Estuvimos conversando en esa linda escuela que ha armado de universidad y para posgrados. Y ahí te pregunto, ustedes han hablado de toda la realidad. En estos días hemos estado hablando con analistas, Javier, ayer hablamos con Augusto de la Torre, y él hablaba del déficit. Yo te voy a poner las cosas más simples, ¿no? Más simples, como te la dije aquella noche. Hoy en la Ecotec, hoy estamos a agosto, ¿verdad? Son 5 meses para que termine el año. La economía de los ecuatorianos, no te hablo de la grande, sino la economía de todos, ha sufrido muchísimo este año. He escuchado a empresarios grandes, medianos y pequeños decir que el cuatrimestre fue el peor, de este año fue el peor de la historia, que el Día de la Madre, que se vende mucho, que es la segunda Navidad, fue el segundo peor en los últimos 30 años. Pero lo que sí te puedo referir, y nosotros por el ámbito comercial lo comenzamos a percibir, es que ya a fin de algo del mes pasado y de este, como que las cosas comienzan por lo menos a comenzar a reaccionar. Entonces, la viceministra de Economía nos dijo a mí y a Javier Segarra, no sé si estaba Jaime aquí, que esto se iba a recuperar a partir de diciembre, porque llegaban los dineros frescos. Y yo le dije, esto fue en el mes de julio, y le dije, bueno, y agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pero lo que he podido pensar, porque lo volví a conversar con gente que hable que temas económicos, es que la plata que va a llegar fundamentalmente va a tener un fin, que es pagar algo de la deuda a los proveedores, y ahí se siembra y esto va a repartirse. Pero de lo que yo escucho en inversión pública, Fidel, que es también una forma de sembrar, porque la industria del trabajo, el trabajo genera mucho trabajo indirecto y es muy bueno y genera bienestar, no es del todo. Entonces, ¿qué esperar? Esto es lo que te quiero decir. ¿Qué esperar estos 5 meses del año que nos quedan? ¿Cómo va a ser? Porque Augusto de la Torre dijo que este año no le preocupaba que iba a terminar, que el año que viene es el que le preocupaba por el déficit fiscal. En fin, no nos pongamos, para que la gente no nos entienda, pongámonos didácticos. ¿Cómo crees tú que va a ser este año? ¿Qué queda? ¿Cómo quiere que te lo explique, Eduardo? Lo más didáctico.
lo más didáctico, nos vamos a comer la camiseta. Chuta. ¿Por Así. qué? Te paso a explicar ahora, porque yo creo que a la gente hay que hablarle con la verdad. Sí, señor. La plata que nos está entrando, que nos va a entrar, es para salvar el fisco, no la economía nacional. El fisco es una parte de la economía nacional muy importante, por supuesto, pero si esa plata que nos llega no va, como hasta ahora ha ocurrido, a que se revierta en inversión pública, que tú mismo lo dijiste, el escenario es que la plata es para hacer frente a lo que se tiene, que eso después se descanta en el resto de la economía, pero va muy lentamente. No es que llega plata directa a la formación bruta de capital con inversión pública. Y por otro lado, si vemos que hay una disminución del consumo nacional, es decir, del consumo de la familia, no tenemos por dónde crecer. Y además, con los niveles de inseguridad que se tienen, que ustedes hablaron y pusieron todos los ejemplos posibles en las últimas 48 horas de lo que ha ocurrido, que ese es el día a día que tenemos en el Ecuador, secuestros de empresarios. ¿Quién va a invertir en el Ecuador? Y los empresarios nacionales, ¿qué van a hacer? Tratar de sobrevivir a ver qué pasa, en el mejor de los casos. Lo otro es recoger su plata y largarse. Entonces, esa realidad, ¿sí? Puede que desde el punto de vista del fisco tengamos, este año no preocupa porque llega plata para pagar las cuestiones del fisco. Claro. Pero ¿qué pasa con los pobres? ¿Qué pasa con los niveles de empleo? ¿Qué pasa con los niveles de consumo de la población? ¿Qué pasa con los niveles de nutrición infantil? ¿Qué pasa con la economía de las personas y de los negocios pequeños y medianos? ¿Qué pasa con los barrios? Claro. Por tanto, si la economía, si la buena economía, para llamarla de alguna forma, no tiene movimiento en los barrios, ¿quién se apodera del barrio? La economía negra o la economía subterránea, underground economy, el nombre que le pongamos. En otras palabras, contrabando y narcotráfico. Muy bien explicado, muy claro. Muy claro, muy claro. Muy claro. Entonces, el panorama no es el más agradable, mi querido amigo, ¿no? Es un panorama gris, por lo menos, por no decirlo negro oscuro, ¿no? Por eso que la propuesta de los candidatos, los que son ya y los futuros candidatos, tiene que ser una propuesta en función del desarrollo del ser humano, no de salvar al fisco. Oye, Fidel, tienes toda la razón. Y yo no te quiero argumentar, porque lo que he hablado contigo, como somos buenos panas, esta semana también estuvo Alberto Dajica aquí visitando la oficina, y desde entonces, la verdad es que yo trato de buscar alguno que me diga algo, ¿no? Y todos, mira, tú has sido el más didáctico, pero todos te dicen, no, por esto, pero quiera que la gente entienda. Hoy voy a seguir en el mismo tema y a variar un poquito para comentarte del Ecuador, ¿no? Porque mis compañeros y yo creemos, igual que tú, que en la agenda país y todo, pero eso no se hace porque hay intereses que hacen ingobernable al Ecuador, y no solamente son intereses económicos, también son políticos, partidistas, e incluso, mira lo que te voy a decir, muchos relacionados a delincuencia, ni siquiera delincuencia organizada, delincuencia. Por decirte, el tema del diésel, ya, oye, nadie se quiere meter con el diésel, pero es porque hay gente que vende, ya ahorita con la gasolina, porque vende el diésel y se hace millones para el contrabando y para la delincuencia organizada de gasolina y para lo que hacen. Nadie se puede meter con eso. Nadie se puede meter en la minería, porque cuando comienzas te caen un pocotón de gente ecologista, pero perdóname, la minoría responsable hoy en el mundo funciona. Lo que pasa es que aquí no les interesa a un grupo que hace minería ilegal porque ellos la sacan por la izquierda. Esa no es sostenible, sustentable, no tiene rigor ni patrones. Nuevamente, increíble. Y Eduardo, y es la más alta contaminante. Por supuesto. Entonces, mira, ahí van dos casos de lo ingobernable que es el Ecuador. Y tercero, y esto no lo llega a entender la gente, ¿sabes? Lo más grave es que yo pienso en lo que tú dices, que la gente comienza a perderle fe al país, comienza a votarse ya no solo en el Darién, sino gente que conocemos, vender su casita y irse a Europa, irse a donde sea.
pero en el primer mundo, porque ya no, antes tú decías iban a Colombia, como está al lado de Venezuela, no, a Chile ya no se van. Es decir, hay un problema en toda la región, mi querido amigo, que comienza con la delincuencia y con los robos de gobiernos anteriores y con el hacerse plata de mucha gente que todos sabemos que la hicieron y que no sabemos de dónde, y como hay impunidad, no hay nada, pues entonces eso, más el tema económico, más un Estado enorme, más ineficiencia, más todo lo demás, te da un panorama fatal, pues, Fidel Márquez. Sí, no, acuérdate, Eduardo, aquí para poner algunos elementos, estamos viviendo un proceso de africanización de la América Latina. Africanización. Chuta. De América Latina, contrario a lo que está pasando en África, que están teniendo altos niveles de crecimiento en estos momentos, y se ha invertido la situación. Acuérdate que en el finales del siglo pasado en África todas las guerras eran por allá, todas las situaciones eran por allá. Sí, señor. Ahora en África se ha convertido en una transición de inversión. Ya. Y aquí nosotros tenemos los focos de inestabilidad grandes, están en América Latina en estos momentos. Y eso es nefasto no para el Ecuador solo, para toda la región. Y esto, por supuesto, que nos lleva a que tengamos que entrar a hacer un análisis muy serio, y los políticos los van a tener que hacer. ¿Cuáles son las propuestas que se han hecho en América Latina en los últimos tiempos? ¿Y cuáles son las consecuencias que ha traído esos experimentos sociales que se han hecho? Sí, sí, Fidel. Y ya para concluir, tenemos una elección a puertas, tú bien decías, 18 candidatos. Yo creo que siempre los 18 quedan 12, 11, puede ser, porque se van decantando. Ponte, Jimmy Gerala dijo que iba a tener un candidato, ya dijo que va a ser de diputado y que va en alianza con la 5 y con Reto. O sea, que va por el distrito 4. Sí, sí. Entonces, ya por decirte que era precandidato presidencial, ya comienza algunos que se quedaron en la idea, ¿no? Pero siempre hay 3 o 4 que tienen posibilidades. Siempre hay 3 o 4 que tienen posibilidades. Bueno, en realidad, Eduardo, 2 tienen posibilidades. Yo me refiero a que, claro, que 4 se quedan, 2 entran y 1 o 2 quedan en la vitrina, ¿no? Sí, pero en la vitrina bien lejos, a 10 puntos, a 15 puntos. O sea, lo que estás diciendo tú es que la polarización es efectiva, que es entre los dos que sabemos, el gobierno y la 5. Chao. Exactamente. Pero a ver, entonces, ¿qué deberíamos nosotros intentar preguntarle? Porque, a ver, tú sabes que todos los candidatos cuando están en campaña, tú les dices, sí, esto vamos a hacer. Le preguntan los acá, no, eso no vamos a hacer. O sea, ¿cómo hacemos que tengan una verdadera línea? Porque una línea para que no le mientan a la gente, 1, y 2, para que cumplan lo que ofrecen. En primer lugar, que los planes que tienen que presentar sean bien conocidos y que además tengan la línea de políticas de Estado, por un lado, que tiene que ser derrotero, en función de que, bueno, te iba a decir en función de los objetivos de desarrollo del milenio, pero es que los objetivos de desarrollo sustentable, para el 2030 nada más se va a cumplir un 16% de todo lo que está establecido ahí, por tanto, eso también las Naciones Unidas va a tener que hacer un análisis serio de qué se ha podido hacer en el mundo entero, ¿no? Pero aquí que nos presenten cuáles son las líneas de políticas de Estado o de propuestas de Estado y cuáles son las líneas que ellos van a seguir como gobierno para alcanzar esas políticas de desarrollo de Estado. Yo creo que eso tiene que diferenciarse y está claro en el plan que se presente. Ok. Que nos presenten las dos cosas. Claro. Y lo otro, que de entrada presenten cuál va a ser su equipo económico. Brillante. Para que la gente no se engañe y sepa en función del equipo económico por dónde van a ir. Claro, tú eso lo sacas enseguida con el equipo. No es que todos nos conocemos en este país y en todo. Tenemos tantos años trabajando en esto. Mi hermano, muchas gracias, Fidel Márquez, muy gentil por tu amabilidad de atendernos un día feriado y gracias por tus conceptos muy claros y didácticos. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Eduardo, hermano. Un abrazo para el elegante de las cámaras. Javier Segarra Torres. Javier Segarra. Jaime no existe, más o menos eso fue lo que queríamos. No. Es su reflejo, mi querido doctor, así que no nos hagamos tampoco los humildes. A Jaime le tengo un champú nuevo.
No, ese no. Para el pelo, para que se le haga. Ese sí se queda fijado, no se le riega. No se le riega. Gracias, hermano. Gracias, doctor. Un abrazo. Fidel Márquez, muy gentil. Un abrazo, cuídense. Chao. Muy bien, pagamos corte comercial, regresamos enseguida, son las 9:09 de la mañana, tenemos todavía... me aguanto un ratito, a ver, ¿sí está bien? ¿Algo iba a comentar? Ahora sí, nos vamos al corte comercial Lo que usted y diga. regresamos enseguida.